Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Carolina Valladares. Bienvenidos a una nueva edición de Club de Prensa Washington, el espacio de análisis de los temas más relevantes de la actualidad internacional con los mejores periodistas, corresponsales y analistas desde aquí, desde Washington y el resto del mundo. Hoy nos acompañan de manera remota desde Jerusalén Gabriel Bentasgal, periodista especialista en Oriente Medio, y desde Washington, D.C., Luis Botelho, presidente de Media for Democracy Foundation. Bienvenidos a Club de Prensa. Dentro de varias generaciones, este será recordado como el momento en que todo empezó a cambiar, y a cambiar para mejor. Al igual que Estados Unidos ahora mismo, será la época dorada de Israel y la época dorada de Medio Oriente. Todo va a ir de la mano. Escuchábamos al presidente Donald Trump, quien pronunció un histórico discurso ante el Sene, Parlamento israelí, con el primer ministro Benjamin Netanyahu presente, celebrando la liberación de los 20 rehenes sobrevivientes que Hamás entregó a Israel este lunes. El mandatario estadounidense afirmó que la larga y dolorosa pesadilla finalmente ha terminado y declaró el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio. Trump también subrayó que este no es solo el fin de una guerra, sino el fin de una era de terror y el comienzo de una era de fe y esperanza. Trump instó a más países árabes a adherirse a los acuerdos de Abraham y a construir infraestructura para fortalecer el comercio regional. El discurso fue marcado por aplausos constantes en el Parlamento israelí, marcando un momento histórico en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. En paralelo, el ejército israelí confirmó haber recibido a todos los cautivos tras su traslado desde Gaza por la Cruz Roja. Los rehenes capturados en los ataques del 7 de octubre, que mataron a 1.200 israelíes por el grupo terrorista Hamás, regresaron a casa en autobuses mientras familiares emocionados aguardaban su llegada. Por su parte, en el enclave palestino, miles de palestinos jubilosos recibieron a casi 2.000 prisioneros y detenidos liberados por Israel. En el hospital Nasser de Han Yunis, multitudes entusiastas ondeaban banderas palestinas y abrazaban a los liberados que llegaban en autobús. Israel liberó a 250 condenados por delitos graves y 1.700 detenidos de guerra, además de menores y restos de militantes, como parte del acuerdo de alto el fuego. Gabriel, Luis, día histórico en Oriente Medio, para Gaza, para Israel, para muchos países de la región, incluso para el mundo. Estamos en un momento, dice Donald Trump, del comienzo de una época dorada. Vosotros, en el día de hoy, con todos los acontecimientos, ¿con qué titular os quedaríais? Bueno, Carolina, yo pienso que sí es un día Gabriel, histórico. Okay. Sí, Gabriel, cuéntanos. No he escuchado lo que ha dicho mi compañero, pero yo creo que el discurso de Trump ha sido un poco exagerado. No creo que el Medio Oriente, por este paso, elimine al radicalismo islámico, vea eliminado el radicalismo islámico, pero es una buena medida. Se va a ver hasta qué punto los deseos de Trump se van a ver verificados en la segunda etapa del acuerdo. Si es que Hamás va efectivamente a renunciar a sus capacidades bélicas, si es que Hamás va a ceder el gobierno a tecnócratas, como dice el acuerdo, y si es que Hamás va a permitir que fuerzas no de Hamás, que pueden ser estadounidenses, cataríes, turcas, por ejemplo, dominen la región y repartan la comida. Me parece que estaba muy entusiasmado el presidente norteamericano. Soy más escéptico sobre hasta qué punto es ejecutable lo que dijo. Decías que para ti es exagerado. Quisiera saber, Luis, para ti, ¿cómo definirías el día de hoy que hemos vivido en Oriente Medio, en Israel y en Egipto? Definitivamente, Carolina, que marca un día importante en la historia del mundo. Sin embargo, coincido un poco
en el que fue un poco exagerado las ambiciones. Definitivamente que todos aspiramos a una paz. Yo creo que hay que aplaudir lo que ha ocurrido en el día de hoy. Este acuerdo sin duda era necesario. Más de 70.000 personas han fallecido solamente en Gaza. Los palestinos han sufrido muchísimo. Realmente va a ser muy difícil, creo que la paz sea permanente, en el sentido de que en este acuerdo no se habló nada de lo que han exigido los palestinos por muchísimos años, que es el futuro de un Estado palestino. Entonces, no se sabe nada de eso. Sin embargo, yo creo que es importante la liberación de los rehenes, su reunificación con sus familiares fueron muy emotivas, muy importantes. Yo creo que todos esperábamos que algo así ocurriese. También la liberación de detenidos, casi 2.000 detenidos palestinos que van a estar siendo liberados en los próximos días, es simplemente importantísimo. Pero no hay que olvidarse de que mujeres y niños fueron los que más sufrieron en esta guerra. Se estima que hay cerca de 4.000 niños que han perdido extremidades en sus piernas, fueron amputadas en la guerra. Hay un proceso de dolor y al mismo tiempo de posible sanación de ahora en adelante que no sabemos cómo se vaya a implementar. No se sabe nada, por ejemplo, de la tropa israelí se comprometió a retirarse hacia el norte de Gaza, pero aún quedan dudas sobre cuál es esa línea. No se sabe muy bien cuál es la línea y, como se dijo, no se sabe realmente si Hamás está dispuesta a desarmarse. Mientras eso no se sepa, es muy posible que tengamos el estallido de otra guerra muy pronto. Luis, Gabriel, yo quisiera preguntaros, los dos habláis un poco de que esto es exagerado. Sin embargo, Trump, al subir en el Air Force One, decía que la guerra está terminada. Él parece tener esa seguridad de que definitivamente esto va a funcionar. Estamos en la fase 1, quedan 19 o varios puntos más para completar todo el plan de paz que tiene la Casa Blanca sobre la mesa. Sin embargo, esa seguridad que transmite el presidente Trump es que él conoce cosas que no conocemos el resto. Parece tener certeza de que jamás va a cumplir el acuerdo. ¿De dónde viene esa certeza? ¿Quiénes son los garantistas de esta certeza o seguridad que tiene el presidente Trump para decir lo que ha dicho hoy en el Parlamento y antes de abordar el Air Force One? Luis, empezamos contigo. Sí, mira, hay que reconocer que el presidente Trump siempre ha sido muy optimista en todas las cosas que hace. O sea, siempre dice algunas cosas, no todas se cumplen parcialmente. Entonces hay que como estar como cautelosamente optimistas, como decimos acá, ¿no? Yo creo que esa es una forma de gobernar de él. Acuérdense que él piensa que si dice algo y piensa de esa forma va a ocurrir, aunque no necesariamente eso pasa siempre. Es una forma de gobernar que tiene el presidente Trump, en donde él reafirma cosas muy fuertes y piensa que todo el mundo hará lo que diga o piensa igual que él. Entonces, yo creo que no hay que sorprenderse la forma en que él haya hablado. Ahora, bien, él puede que sepa algunas otras cosas. Recuerda que ya el presidente Trump había mencionado hace unos meses la necesidad tal vez de reconstruir Gaza. Habló de sacar a las personas de Gaza para poder construir una nueva ciudad, hoteles y resorts con vistas a las hermosas playas que tiene Gaza. Entonces, es posible que tenga algún plan. Tenemos que reconocer que ha hablado de una directiva de paz, está hablando de un comité de tecnócratas con intereses económicos. Vemos que el interés que tiene Qatar, Turquía y Egipto, que han sido los garantes de este acuerdo de paz, que estoy seguro que también habría algún interés económico de que esta zona se estabilice y sea próspera. Entonces, es posible que el presidente Trump esté en algún tipo de negociaciones o en conversación con tal vez empresas con mucho interés económico en la región y que tal vez pudieran respaldar algún tipo de plan de reconstrucción de Gaza de una forma un poco más económicamente más próspera y que pueda ayudar a las personas y sobre todo generar ingresos a los países que inviertan en esta reconstrucción. Así que es muy posible
que haya algún tipo de acuerdo económico, pero Gaza va a requerir muchísimo dinero, está prácticamente destruida, y de que se pueda lograr esa cantidad de fondos que no se ha dicho, aunque el presidente Trump mencionó que hay mucho dinero. Entonces él de seguro debe saber muchas cosas que todavía nosotros desconocemos. Sí, Luis, te referías al anuncio que hizo a principios de su segundo mandato. De hecho, estaba yo en la Casa Blanca cuando anunció lo de la Riviera de Oriente Medio. El tono, sin embargo, ha cambiado mucho respecto a entonces, y si bien hemos escuchado que son muchos los países que van a invertir, todavía ya la narrativa ha cambiado, es completamente diferente por parte de Donald Trump. Yo quisiera ahora preguntarle a Gabriel, hacerte una pregunta. Han tenido que pasar 2 años y una semana más o menos para que se firme ese acuerdo de paz, esa primera fase. ¿Por qué no durante Biden? ¿Por qué no durante los primeros meses de Donald Trump? Y quería preguntarte respecto a eso. ¿Qué papel jugó ese ataque de Israel a Qatar? ¿Fue ese el momento de inflexión en el que Trump dijo, basta, aquí hay un acuerdo, cuando se atacó a un aliado de Estados Unidos? De hecho, eso explica parte de la pregunta anterior. A ver, los garantes del fin de la guerra, de hecho, son 2 países que apoyan a Hamas. Uno, ideológicamente, dándole incluso pasaportes a terroristas, como es Turquía, y otro es Qatar. Y Qatar ha financiado a Hamas, ha acogido en su lecho a Hamas y ha adoctrinado al Medio Oriente a través de su brazo mediático, lo que ellos llaman la jihad mediática, que es Al Jazeera. Ahora, durante años, Qatar ha logrado engañar a parte de Occidente. Ha jugado un doble papel, ha sobornado a media humanidad para organizar un mundial y por otro lado ha financiado a muchos grupos terroristas, incluso en parte del momento al Estado Islámico. De pronto Qatar siente que Israel ataca para matar a uno específico, Khalil el-Hayye, que es uno de los portavoces más importantes que tiene Hamas. Ataca en Qatar, en Doha, y de pronto Qatar se da cuenta de que no es más inmune. Y entonces hace cálculos y toma varias medidas. Una, modifica parte de la cúpula editorial de Al Jazeera y empieza a presionar a Hamas para que acepte la propuesta de Trump. Por lo tanto, aquí la palabra clave es Turquía y Qatar. ¿Qué es lo que nosotros no sabemos? ¿Hasta qué punto Turquía y Qatar entienden y están alineados con Donald Trump? Porque sin Turquía y Qatar, entonces jamás no levanta demasiado la cabeza o entiende que el mundo va en contra, porque con el apoyo que le va a dar Gustavo Petro o Pedro Sánchez, para Qatar no es suficiente. Qatar va a felicitar, Hamas va a felicitar, Hamas va a aplaudir, pero no es un apoyo real, especialmente no en el Medio Oriente, y tampoco económico. Por otro lado, la promesa de miles de países ayudando a la causa palestina, en general los países del Medio Oriente no apoyan mucho la causa palestina, salvo Qatar y simbólicamente algún que otro. En general entienden perfectamente en el Medio Oriente qué es Hamas y las implicancias que tiene el éxito. Y por lo tanto, volvemos a tu pregunta inicial, es ¿hasta qué punto Biden podía haber logrado algo parecido? No hubiese podido. Porque para poder mediar en el Medio Oriente, tenés que ser un sheriff y tenés que saber presionar, castigar y premiar. Vuelvo a repetir, presionar, castigar y premiar. Yo te pregunto, ¿Joe Biden transmitía esa capacidad para hacer las 3 cosas? En cambio, Donald Trump sí transmite esa capacidad, y no solamente actuar de forma directa contra enemigos de Estados Unidos o de su aliado Israel, sino permitirle que Israel lo haga. Cuando Donald Trump permitió que Israel ataque a Irán y lo coordinó con Israel, entonces vemos que hay una especie de mensaje claro a los enemigos del Medio Oriente, que ustedes ahora están enfrentándose a Israel, pero detrás está Estados Unidos. Y lo que decías, precisamente lo hemos visto mucho con Donald Trump, la política de sticks and carrots, palos y zanahorias. Lo hemos visto, por ejemplo, con el líder interino de Siria, de terrorista a líder de Siria, y ahora y se vio con Donald Trump. Incluso en el acuerdo de paz, miembros de Hamas podrían obtener la amnistía. Es esa política que decías bien tú, Gabriel. Una pregunta más antes de ir a Tel Aviv con nuestro corresponsal.
Yo quería saber también, este rol de sheriff de Donald Trump, lo vimos, lo que decías, ¿no? Las relaciones con Qatar, lo que era Qatar. Trump dijo hoy, de hecho, que se había equivocado un poco con Qatar, que había que reconocer la labor del Qatar de ahora, no la Qatar de antes, cuando rompió relaciones diplomáticas la región con el país. Bueno, ahora vamos con nuestro corresponsal en TN24, está en el lugar de la noticia, en Israel. Saludamos a nuestro enviado especial, Roberto Macedonio. Roberto, adelante. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las primeras liberaciones comenzaron a las 8 de la mañana hora local, cuando se entregaron a los rehenes todavía con vida, 20 en total, a distintos vehículos de Cruz Roja en diferentes puntos del enclave. Fueron trasladados los que estaban en un peor estado de salud en helicóptero a los 3 hospitales de Tel Aviv, donde se les está tratando en estos momentos. Han llegado con desnutrición y, por supuesto, con fuertes secuelas psicológicas tras estos 2 años de cautiverio. Todo forma parte de la primera fase del plan de paz propuesto por Estados Unidos. Ha asegurado el presidente Donald Trump que estamos ante un nuevo amanecer en Oriente Medio durante su discurso ante el Parlamento israelí. Recuerden que hoy ha acudido también a Jerusalén para dirigirse a los parlamentarios, aunque en estos momentos se encuentra en Egipto, donde ha realizado la firma del plan de paz. Ahora lo que viene es la reconstrucción familiar y tratar de que los rehenes se reintegren con sus familias. Todavía permanecen en instalaciones hospitalarias. Amanecer del lunes del 13 de octubre. Los vehículos de la Cruz Roja en varios puntos de la Franja de Gaza anunciaban el fin del martirio para los 20 rehenes con vida que seguían en un inhumano cautiverio a manos de los terroristas de Hamás. En su interior, la veintena de israelíes que volvían a la libertad gracias a la implementación de la primera fase de un plan de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que calificó la jornada como el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio. La emoción para las familias fue enorme, porque no solo regresaban a casa, también podían contarles que la guerra terminó. No lo vas a creer. Mi vida, Gaza estará bien, ya no hay guerra. Todos regresan a casa. Todos, cariño, cariño, se acabó. Eso es, la guerra se acabó. Regresas a casa, mi vida, te amo, mi vida, mi vida. Matan, cariño, se acabó la guerra. Poco después el mundo volvió a ver sus rostros en libertad, cansados, exhaustos, pero con esperanza y sonrisas. Ellos, los primeros liberados de la jornada, ya habían sido recibidos por las fuerzas israelíes y comenzaban a escribir la página de la reconstrucción personal y familiar. Los mellizos Ziv y Gali Berman se abrazaron de nuevo. Ambos estuvieron secuestrados durante 2 años. Matan Sandwaker abrazó con las pocas fuerzas que tenía a su madre. Eviatar David no podía creer la magnitud del recibimiento cuando solo hace unos meses fue obligado por los terroristas a cavar su propia tumba en un túnel de la franja. Ron Bravsky lloró tras recordar que por la brutalidad de Hamás el mundo conoció el miedo que sentía de no salir con vida del enclave palestino. En la base militar de Reim, en el sur de Israel, los abrazos y las lágrimas parecían compensar los más de 700 días de sufrimiento e incertidumbre para la familia de Omri Mira, Eitan Abraham Moore, Matan Angrest, Kay Balboa Dala y los demás liberados. El regreso a la vida parecía extenso, tanto como los días en los que la oscuridad de los túneles, el hambre, las atrocidades, humillaciones y amenazas de Hamás los arrinconaban. Todos debían pasar por una exhaustiva revisión médica y fueron remitidos a diferentes hospitales en Israel. Su estado físico y psicológico requerían atención urgente. Mientras tanto, los abrazos de sus seres queridos eran su más grande medicina. Las miradas cariñosas de madres, esposas e hijos serán el refugio que tanto anhelaron ante los recuerdos del terrible 7 de octubre de 2023, cuando sin piedad Hamás perpetró el peor ataque contra Israel que cobró la vida de 1.200 personas. Y lo que hemos visto en las calles de Israel ha sido mucha emoción. Miles de personas han seguido las liberaciones a través de pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de la ciudad. También se han concentrado en las puertas de los hospitales para aplaudir la llegada de los rehenes. Hemos visto lágrimas, pero también alegría, mucha emoción, porque dicen acaban 2 años de secuestro, no solo de los rehenes, sino, aseguran los israelíes, de un país entero que por primera vez vuelve a respirar tranquilo, aunque todavía con cierta desconfianza hacia el grupo terrorista Hamás. Hablan aquí de una paz vulnerable y sobre todo esperan que el acuerdo realmente se cumpla por ambas partes. Esta es la crónica de la jornada en las calles de Israel.
Con lágrimas de emoción, la plaza de los rehenes en Tel Aviv recibía la noticia de la llegada de los secuestrados por Hamás. Todos pendientes de sus teléfonos para ver la liberación. Y en las casas de las familias de los rehenes se vivió así. Algunos de ellos pudieron hacer videollamadas antes de llegar a Israel, todavía con los terroristas a sus espaldas. Y en los hospitales, los hijos de los secuestrados a la espera, también sus esposas. Y muchos ciudadanos en la frontera aplaudían la caravana con los rehenes a bordo. Llegaron por tierra y por aire. Los más graves fueron trasladados en estos helicópteros. La plaza de los rehenes siguió la llegada a través de pantallas gigantes. También la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Todos al borde del llanto. Estoy toda llena de lágrimas, por eso los lentes. Muero de emoción. Uno no vive. Es difícil llevarla adentro. Para mí es un zhut, ¿cómo se dice? Un derecho, un regalo de vida estar hoy día acá. Estamos muy entusiasmados de este momento que llegó. Esperamos mucho tiempo para que liberen nuestros rehenes y creo que no hay palabras de cómo escribir este momento en nuestra historia. Un momento muy feliz. Se puede ver la gente aquí llegando, todo con sonrisas después de tanto tiempo, de 2 años de mucho sufrimiento a nuestro pueblo. Soy colombiano, vivo acá hace 3 años. Muy emocionante, muy contento de ver que vuelven muchos de los secuestrados muertos también, vivos, y con dolor por los que no vuelven vivos. Yo siempre pienso, imagínate todo lo que hemos vivido nosotros en 2 años, todo lo que han vivido ustedes también, y imagínense ellos en todo este tiempo. Muy felices después de esperar tantos años, tanto tiempo, ¿no? Parece como años, y estamos muy felices. Aplausos cada vez que un rehén era liberado. Y gritos de agradecimiento al presidente Trump desde una nación, Israel, que hoy empieza a respirar tras 2 años de secuestros, aunque todavía con la desconfianza y el miedo hacia el grupo terrorista Hamás, pero ya con los rehenes en casa. Y por su parte, el Estado de Israel ha liberado a 1.968 presos palestinos. Han salido en 38 autobuses hacia la Franja de Gaza. De esos, 200 habían sido detenidos desde el inicio de la guerra y 1.700 cumplían cadena perpetua por haber cometido delitos de sangre o actos de terrorismo. La información desde Tel Aviv para Club de Prensa de NTN 24. Carolina, en este lugar que tanto conoces. Compañera, devuelvo la señal al estudio. Gracias, Roberto. Escuchábamos a nuestro corresponsal Roberto Macedonio desde Tel Aviv. Así llegamos a la pausa y regresamos en minutos. El presidente Donald Trump y mediadores internacionales han firmado un histórico acuerdo de paz para Gaza. Egipto, Qatar y Turquía también suscriben el pacto. La cumbre de paz que avanza en Sharm el Sheikh, Egipto, con la asistencia de más de 20 líderes mundiales, tiene como objetivo poner fin a la guerra en la Franja de Gaza e impulsar la estabilidad en Oriente Medio. En la reunión se discuten los avances del acuerdo de alto el fuego y cómo las próximas etapas que se alinearán con el plan de paz de 20 puntos de Donald Trump. Luis Botelho, presidente de Media for Democracy Foundation, quería comenzar contigo este segundo bloque. Es un plan de paz de 20 puntos. Hemos visto cómo se ha cumplido como si fuera un reloj suizo, de hecho, ¿no? Esta primera fase. Intercambio de rehenes, cese de los bombardeos, entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Hasta ahora ha funcionado, parece ser, a la perfección. Pero mirando más hacia el futuro, ¿cuáles son los obstáculos, si es que ves alguno, que podrían presentarse o puntos más espinosos de este plan de paz? Mira, hay muchísimos. Yo creo que esta primera fase, como mencionas, ha sido relativamente exitosa ante toda la complicación que conlleva este intercambio de rehenes, sobre todo las negociaciones que se dieron. Pero viene la parte más difícil. Una es determinar dónde va a ser la línea en donde
Israel abandona Gaza y permite que Gaza empiece a gobernarse y que se pueda instalar este gobierno de transición con tecnócratas palestinos, como ha mencionado el presidente Trump. ¿Quiénes son estos tecnócratas palestinos que se atreverían a hacer este trabajo bajo la supervisión de una junta directiva de paz? ¿Quiénes conformarían esta junta directiva de paz? Tenemos entendido que Turquía, Qatar, Egipto ya tienen un puesto en esta directiva, pero ¿quiénes más estarán ahí por parte de Estados Unidos y qué visión tienen para el Medio Oriente? Yo creo que estas son, conciliar todos estos intereses va a ser muy importante para el éxito de un Medio Oriente estable y de una Gaza reconstruida, si es que es posible. Tampoco sabemos cuándo y si es posible que Hamás deje las armas. El acuerdo señala que Hamás dejaría las armas, pero Hamás no ha confirmado que lo hará. Tampoco ha señalado que va a entrar a la vida política o que van a exilarse en otros países, como el plan sugiere. Sugiere que a los líderes de Hamás se les otorgaría amnistía y se les daría un paso libre para que dejaran Gaza y vivieran tranquilos en otro país. Esto no sabemos si es posible. Tenemos que entender que existe también mucho resentimiento en Israel por también la guerra, 2 años de intensa guerra, que aunque Israel prácticamente eliminó Gaza del mapa, existe todavía mucho resentimiento de los familiares de los que estuvieron secuestrados y otros asesinados, porque se haga justicia y se agarre y se detenga a los responsables de este secuestro que se dio y el asesinato de otros rehenes. También existe otro gran reto y es encontrar los restos de los rehenes que murieron en manos de Hamás. No se sabe, es muy difícil, en algunos casos no se encuentra, no se sabe dónde está y va a conformarse una comisión internacional que va a tratar de identificar dónde están estos cuerpos. Entonces, quedan muchas dudas. ¿Cuál será la relación de Hamás con la autoridad palestina? ¿Cuál será el rol de la autoridad palestina dentro de este gobierno de transición? ¿Serán parte de esta comisión de tecnócratas palestinos o no? ¿Qué incidencia tendrá Hezbolá en todo este proceso? ¿Si le conviene o no? Lógicamente no. Entonces, tratarán de sabotear este proceso. ¿Y qué pasará con Irán? Aunque hoy el presidente Trump mencionó que está dispuesto a negociar con Irán y levantar las sanciones. Entonces, existen muchas preguntas y que ponen en duda si el acuerdo de paz al final valdría la pena. Justo sobre este punto que decías, Luis, también sobre el board de la paz, ¿no? Y sobre el gobierno tecnócrata. Quería hablar con Gabriel, porque parece que se esté retractando ahora Trump y no esté seguro sobre si Tony Blair debería estar en este board de la paz, sobre el gobierno tecnócrata. ¿Qué serán? ¿Tecnócratas elegidos por palestinos de Gaza o tecnócratas elegidos en Washington? Son las preguntas que se hacen muchos. ¿Tú qué opinas sobre la presencia de Blair en este board de la paz y sobre los tecnócratas? ¿Tendrían que ser elegidos por los palestinos o a dedo por otros países? No, te digo lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que no van a ser elegidos por los palestinos, van a tener que ser un visto bueno de países que apoyan un cambio en la Franja de Gaza. Probablemente mucha incidencia de países como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía, por supuesto, van a tener que dar el visto bueno. Israel va a vetar, en principio, la presencia de alguien identificado de forma directa con la autoridad palestina. Considera Israel que la autoridad palestina es tan grave en muchos aspectos como Hamás, sin llegar al componente bélico directo, pero sí el adoctrinamiento y el pago de sueldos para asesinos. A ver, acá el gran desafío no es tanto la comisión esta de los tecnócratas, que se puede solucionar de alguna manera.
Aquí hay un plan muy claro que es la retirada israelí va a tener que ser, o debería ser, hasta la línea roja, lo que se llama, que es una retirada israelí que le permite de todas formas tener un margen y una zona de amortiguamiento para achicar la franja de Gaza y prevenir que se acerquen palestinos nuevamente. Una especie de franja de seguridad como teníamos en el sur del Líbano. O sea que el mapa existe. Hay que ver si lo van a cumplir después, pero el mapa existe. Por otro lado, lo que hay, el gran desafío, es lo que vimos en las últimas horas. Y explico. En el Medio Oriente, lo más importante es tu pertenencia a qué religión, si eres sunita o chiita, y tu pertenencia a un clan. En árabe, jamula. Las jamulas son lo más importante. De hecho, se casan dentro de la jamula, dentro del clan. Por eso, cuando tú te casas con tu primo y tu primo se casa con tu primo, hay chicos que atraen y que tienen problemas genéticos. Estos chicos muchas veces fueron mostrados en diarios supuestamente serios como el New York Times como chicos que estaban sufriendo hambruna y tenían problemas genéticos con demostrada carrera médica. Eso habla también lo que vimos durante lo que hemos visto durante esta guerra, que es de alguna manera cierta degradación de medios de comunicación, como han informado sobre el Medio Oriente. Pero fíjate lo que ha pasado en las últimas horas. Hamas ha salido de sus guaridas y se han vestido nuevamente con uniformes. O sea, durante la guerra se vestían de civiles y ahora que hay calma se visten nuevamente con uniformes. Y han empezado a disparar contra los clanes, contra las jamulas opositoras. Durante la jornada de ayer mataron a 49 de una sola jamula, de un solo clan, que se les oponía y que se levantaron contra ellos, supongo que con el apoyo de Israel. A uno de ellos, un influencer muy famoso, le pegaron 7 balazos en el pecho. Entonces, Hamas lo que está haciendo es tomar el control nuevamente de la franja de Gaza. Ese es el desafío más importante que tenemos. Sí. Veremos qué pasa si hay disidencias internas en Gaza, si se crea esa zona divisoria que tú mencionas, Gabriel. Bueno, así llegamos a la segunda pausa, pero antes quiero despedirme de Gabriel Bentasgal, periodista especialista en Oriente Medio, y también de Luis Botelho, presidente de Media for Democracy Foundation. Gracias por estar con nosotros y así llegamos a la pausa, regresamos en minutos. Atención, noticia en desarrollo. El disidente cubano José Daniel Ferrer llegó hace apenas unas horas a Miami tras ser liberado de prisión por un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos. Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, cumplía una condena de 4 años y medio en una cárcel al este de la isla. Conectamos en directo en Miami con nuestra corresponsal permanente, Alessandra Martín. Alessandra, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carolina. Efectivamente, hemos sido testigos de esas primeras declaraciones de José Daniel Ferrer aquí en el sur de Florida. Nos encontramos en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Él decía que tiene emociones encontradas, muy feliz por reencontrarse con su hermano, por conocer a sus sobrinos. Sin embargo, triste por dejar a sus hermanos, a los presos políticos que siguen sin libertad en la isla. Y está con nosotros Rosa María Payá. Ella decía en la rueda de prensa que no nos engañe el régimen, él es un hombre libre y está aquí en el exilio, pero va a ser un exilio corto porque la lucha continúa. Rosa María Payá, buenas tardes. Así es, buenas tardes, y una lucha que está cada vez más cerca de alcanzar la libertad. La situación pocas veces ha sido más dramática dentro de la isla por el hambre, por la represión, por los más de 1000 prisioneros políticos. Escuchamos las torturas a las que fue sometida José Daniel Ferrer, pero al mismo tiempo ese régimen nunca ha tenido menos legitimidad delante de su propio pueblo, nunca ha estado con tanto miedo de su propio pueblo y de esa vanguardia del pueblo cubano que es la oposición cubana, que es el exilio, que hoy se ve fortalecido con la llegada de José Daniel Ferrer, que a pesar de haber sido forzado a irse de la isla, así ha decidido salvarse para resistir. Y resistir significa luchar por la libertad de los prisioneros políticos. Él es un testigo incuestionable, incontestable de la barbarie contra los prisioneros políticos cubanos, pero salvarse significa también que lo tenemos en la lucha por esa libertad que estoy segura viene llegando.
Muchísimas gracias, Rosa María Payá. Sé que tiene una reunión justamente. José Daniel es líder opositor, gracias Rosa María, líder opositor de la UNPACU, y justamente hay reuniones ya previstas con Rosa María Payá, con congresistas, para ver cuál es la vía a trazar para que esa lucha continúe. También hemos podido hablar a primera hora de la mañana con los congresistas del sur de Florida que asistieron al aeropuerto, ya que en principio iba a ser recibido públicamente. Sin embargo, dos funcionarios del Departamento de Estado, por motivos de seguridad sobre todo y privacidad hacia los menores de edad, hacia su familia, decidieron llevar aquí a cabo esta rueda de prensa. Ha asegurado que mi intención es seguir luchando, acorralando al régimen, arrinconar a la tiranía. Vamos a sacar a todos los presos políticos. Además, también ha hecho un pedido a la administración de Donald Trump, el mayor apoyo posible para acabar con la tiranía de los Castro. Seguiremos desarrollando esta noticia que, como bien decías, Carolina, ha sido un breaking news, una última hora, ya que por días hemos venido escuchando que José Daniel Ferrer llegaría a suelo estadounidense. Sin embargo, no es hasta hoy que la propia familia ha sabido que aterrizaría hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 12:45. También hemos escuchado a su mujer, que muy emocionada ha dicho que la angustia ha sido hasta el último minuto, hasta que han llegado al avión, no sabían que José Daniel Ferrer iba a viajar también con ellos, y nos decía, los niños querían vivir en libertad, pero sobre todo por vivir junto a su padre. Seguiremos ampliando esta información en los próximos noticieros. Soy Alessandra Martín desde el sur de Florida. Regreso con ustedes a los estudios. Feliz tarde. Así es, Alessandra, llevábamos días siguiendo esta noticia. Finalmente ha acontecido hoy, así que seguiremos el desarrollo de esta historia. Regresamos en minutos. Es momento de poner punto final a esta misión de Club de Prensa a Washington. Los invitamos a seguir conectados con la señal de NTN 24. Hasta la próxima.